Mi acercamiento con esos archivos me llevaría a encontrarme con miles de cajas de papeles y ahorita veremos cómo todo se conecta. Es decir, el pasado y el presente y el futuro se conectan. Para fines periodísticos no hay manera de hacerse a un lado. De pronto admiro y reconozco y yo soy un seguidor de la tecnología y sé que ese es el futuro. Ahí está el trabajo periodístico que vamos a estar y vamos a venir haciendo muchísimos. Pero de pronto se nos olvida el pasado, se nos olvidan los papeles, se nos olvidan los archivos. Para mí fue una cosa maravillosa encontrarme con miles de cajas que contaban por lo menos 2 décadas de historia de México, 2 décadas de lo más conflictivas, los años 60 y 70, movimientos sociales en toda América Latina, ¿no? Pero en este caso México y la llamada Guerra Sucia también en México, que pocos en América del Sur dan como tal. O sea, México era el país donde llegaban todos los exiliados, era el paraíso para los chilenos, para los uruguayos, para los argentinos, para los brasileños, y ahí mismo en esos años estaban desapareciendo a subversivos igual, a guerrilleros, a personas que para el entonces presidente Echeverría, los de afuera eran héroes, los locales eran sus enemigos, ¿no? Ese archivo, eso con lo que me voy a encontrar va a ser cientos de documentos, miles de documentos no clasificados, donde estaba todo. Están las relaciones de la iglesia, están las relaciones de la iglesia con el poder, de empresarios, de artistas, de intelectuales y de periodistas. Sin saberlo, sin imaginarlo, fueron apareciendo, se fue documentando una parte de la historia de México de la relación de la prensa y el poder. Más allá de las historias, más allá de las anécdotas que muchísimos periodistas en México han contado, lo que me voy a encontrar son documentos, pruebas de cómo se acordaban coberturas, cómo se acordaban concesiones, qué tipo de comunicación se daba entre el Ministerio del Interior y los directivos de los medios de comunicación y los periodistas, cómo se llegaban a acuerdos de qué tipo de información se tenía que publicar o no. Son 2 décadas, particularmente estos 2 presidentes, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría van a ser los presidentes de esa época, quienes van a acumular esta información. ¿Cómo sobrevivió? Es el mismo caso de la mayoría de los archivos en América Latina y creo que esa es como la lógica de todos los archivos casi en el mundo. Algo ocurre que no se desaparecen del todo. La mayoría de esos documentos tenían y aparecen con el sello que de destrúyase o desaparezca este documento. Algo ocurrió. La anécdota que tengo es que un personaje, entonces secretario de Gobernación, molesto porque no fue el sucesor de Luis Echeverría, decidió que sobrevivieran los documentos. Ordenó que no se destruyeran. Y alguna vez unos trabajadores del Archivo General de la Nación vieron miles de cajas en una bodega, se los llevaron al archivo y esto fue lo que nos fuimos encontrando. Lo que narro en este libro es cómo se fue tejiendo durante por lo menos dos décadas una relación que va más allá de la sola relación entre 2 poderes, en este caso el político y el de los medios de comunicación, sino cómo también este tipo de relación terminaría bloqueando toda una forma de ver la historia de México. Para México apenas si se conoce, si en México se conoce poco, para fuera de México se conoce nada lo que fue la Guerra Sucia mexicana. En eso los medios tuvieron una gran responsabilidad. Hay una actitud, por lo menos en México, no sé qué tanto en América Latina, de resguardarnos con la desmemoria. En el caso mexicano, a partir de que comienza una transición en el año 2000, todos los poderes pasan por filtros de cuestionamiento. El ejército, los empresarios, la iglesia, hasta la Virgen de Guadalupe. Todo mundo deja de ser intocable. La Virgen de Guadalupe no se tocaba, no se hablaba de ello en los medios, no se cuestionaba lo que pasaba en torno a la iglesia. Todos dejan de ser intocables,
salvo los medios de comunicación. Los medios de comunicación en México van a pasar de lado. Muchas de las historias que me encuentro, muchas de las cosas que me encuentro son como estas, ¿no? Los subsidios, los recursos que les daban a los periodistas, a las revistas, de manera directa, cartas personales. Eso es uno de los periodistas más famosos de México de aquella época, Jacobo Zabludovsky, todavía es un gran personaje. Tipo de colaboracionismo, tipo de agradecimiento, de relación directa con el poder.